Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria. Buenos días. Es una felicidad y yo creo que no lo podría disimular aunque quisiera poder estar aquí, ¿no?, con vosotros esta mañana, simplemente por compartir el culto con vosotros esta mañana. Además, si me dais la oportunidad de compartir la palabra de Dios durante 3 horas, ¿has dicho 3 horas? Pues no, es un placer, de verdad, estar aquí con vosotros. Yo quiero que tú esta mañana te vayas de aquí con el convencimiento de que Dios puede. Hemos cantado la última, creo, de las alabanzas, que no de ahora de este tiempo, del tiempo de la alabanza que hemos cantado, Dios es todopoderoso. Dios puede, Dios puede. Cuando empezamos el año siempre pensamos, bueno, ¿qué voy a hacer de este año? ¿Qué propósito me voy a poner? ¿Cuáles van a ser mis objetivos? ¿En qué voy a dedicar mi tiempo? Y yo quiero que tú entiendas que Dios ya tiene un plan para ti. Quizá tú hayas estado pensando en todo lo que a ti te gustaría hacer este año. Y yo lo que quiero que tú también entiendas que Dios tiene un deseo para ti este año. Hoy, esta semana, este mes, este año. Pero lo más importante es que Él tiene un deseo para ti por toda la eternidad. Porque a veces somos tan cortitos de vista que nos fijamos en que lo importante no es tanto el camino, en qué vamos a hacer los próximos días, semanas, meses, sino cuál es el final de ese camino al que nosotros queremos llegar. Pues Dios tiene el deseo que ese final de camino sea que tú compartas con Él, con Dios, la eternidad. Que es realmente la vida plena y maravillosa con la que todos deberíamos de estar soñando. ¿Qué es la vida aquí en el fondo, aquí en esta tierra? Sino nada más que el camino y la preparación para llegar a esa otra tierra prometida. Es bonito, ¿verdad?, que tuviéramos ese ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo el pueblo de Israel fue liberado de una situación de esclavitud, de dominio, de no tener la libertad para poder hacer lo que realmente les iba a producir la felicidad. Y cómo fue Dios, que Él puede, quien mandó a Moisés para hacer cumplir ese sueño del pueblo. Ese sueño que pasaba por cruzar un desierto. No era un camino de flores, no era un camino, no era una autovía, ¿verdad? Era cruzar un desierto. Y muchas veces tenemos el mismo defecto, creo que hemos tenido toda la humanidad con respecto a Dios, el mismo defecto, que
creemos que sí, que Dios nos puede dar esas cosas, pero pensamos que Dios está tardando en hacerlo. No tenemos la paciencia para esperar que eso se haga. El Señor no retarda su promesa, decía Pedro, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A 2 o 3 personas de vosotros, cuando me habéis dicho, ¡ay, qué alegría de que estés aquí y que vas a predicar! Y digo, bueno, espero que a lo mejor te arrepientes de que yo esté aquí. Sí, a mí me gustaría que te arrepintieras esta mañana. Porque es un primer paso de darte cuenta de que no es tan importante lo que tú tengas pensado para tu vida, sino lo que Dios tiene pensado para tu vida. Y que eso pasa porque tú te arrepientas. Sabemos lo que significa arrepentirse, ¿verdad? Un giro, no como muchos dicen, de 360 grados, porque si tú das un giro de 360 grados sigue en el mismo camino. Es un giro de 180 grados. Es tener una visión completa, diferente de lo que es la vida o el propósito que hay para ti. Jehová se quejaba del pueblo muchas veces. Y una vez a través del profeta Zacarías le dijo, oye, diles esto. Y él dijo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Jehová siempre ha tenido buenos propósitos para su pueblo. Siempre ha tenido una promesa de bendición para su pueblo. Pero el pueblo, y esto no ha cambiado, en su rebeldía no se sujeta a ese propósito de Dios. Y sigue retumbando en nuestros oídos y por la eternidad aquellas palabras de Salomón cuando él dijo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Acuérdate, hermano, yo no quiero que pienses en mañana, ahora. Quiero que pienses en el fin del camino que tú estás siguiendo actualmente. Que sea ese camino por el que tú entraste por una puerta estrecha. Un camino que va a ser estrecho, tortuoso, con muchos cambios de dirección, de nivel, que va a ser arriba, abajo, no va a ser fácil. Pero ese camino que al final te va a conducir a esa vida eterna que Dios desea darte. El plan de Dios sabemos cuál fue. Porque de tal manera te amó, que decidió enviar a su Hijo unigénito para que, si tú crees, no te pierdas, sino que tengas la vida eterna. Ese era el plan de Dios. Porque dice que no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es verdad, es una cuestión de creer. Es una cuestión de creer. Creer que Dios te ha dado el camino, te ha dado la solución. Jesús mismo, lo ha leído esta mañana nuestro hermano, ¿verdad? Y lo tenéis escrito allí al final. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y el qué más, y la vida. Estamos diciendo de qué queremos hacer con nuestra vida. Te estoy diciendo que Dios tiene un plan para tu vida, pero un plan de vida en los cielos por la eternidad.
y que lo que quiero que entienda es que no son nuestros caminos, sino más bien deberíamos de proceder a arrepentirnos. Vamos a decirlo ahora con las palabras que quiero que tú lo entiendas. Que tú cambies tu forma de vivir para que vivas en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Por cierto, Ismael, Dios ha escuchado la oración que has hecho antes y te lo va a dar, lo que le has pedido. Es un plan de decir, lo tomas o lo dejas, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para cambiarlo. Pero Jesús te dijo algo que quiero que tú también recuerdes esta mañana. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántas veces no caemos en la trampa, en el error, llevados por esta misma sociedad, de querer nosotros competir con la forma que se entiende de tener una vida plena? ¿Qué es? Pregúntate, ¿qué es tener éxito? ¿Tener fama? ¿Tener dinero? ¿Tener una gran familia? ¿Tener muchas posesiones? ¿Tener mucho poder? Eso es lo que nos dicen, que es una vida plena, ¿verdad? Una vida de éxito. Y Jesús te dice, si tú quieres dedicarte a conseguir tu vida, la vas a perder. Pero si tú renuncias a eso, por mí, vas a hallar la auténtica vida. Bueno, pues, ¿y cómo podemos nosotros de alguna manera alcanzar o conseguir eso que Dios quiere hacer, eso que Dios puede hacer, eso que Dios desea hacer en ti? Mira, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios puede, pero ¿tú te lo crees? Es necesario creer que Dios te va a regalar eso. ¿De verdad lo crees? Si tú no lo crees, no puedes estar agradando a Dios. Y tú me vas a decir, Miguel, yo tengo fe. Y yo te voy a decir, piensa si tu fe es tan sólida como tú te crees. La esencia misma de la fe nos lo dice la Biblia, en ese versículo que todos sabemos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe no es solamente una declaración, no es un acto de invocar o proclamar el hecho de decir, yo tengo fe. Si lo dices, estás dando a entender que tú tienes certeza y convicción de aquellas cosas que no ves y de aquellas cosas que todavía no han sucedido. ¿Cuántas veces sientes incertidumbre por lo que va a pasar mañana? ¿Cuántas? Tantas veces como tú has tenido incertidumbre, no has tenido fe. ¿La fe no es certidumbre? ¿No es certeza? Si tú tienes incertidumbre, no tienes fe. ¿Cuántas veces has dudado de lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Cuántas veces has dudado si una cosa te va a salir bien o te va a salir mal? ¿Cuántas veces has dudado si vas a tener las fuerzas suficientes para superar una situación? ¿Cuántas veces has dudado? Tantas veces como has dudado, tú no has tenido fe.
¿Vemos un ejemplo? Los comentamos así un poco de memoria. Estaba Jesús caminando sobre el mar. Se acerca a la barca en medio de una tormenta y los discípulos, ¿qué les pasó? Se turbaron. Perdieron el ánimo, la calma, la paz. Tuvieron miedo. El miedo es falta de seguridad, ¿no? Es falta entonces de certeza. El miedo entonces es falta de fe. Pues ellos perdieron, pensaron incluso que era un fantasma. Y Pedro, el valiente, ¿no? El valiente no, el más atrevido sí. Pedro dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Podía Jesús andar sobre las aguas? Jesús podía. Pues Señor, si eres tú, deja que yo también pueda. Vale, ven. Y Pedro empezó a andar sobre las aguas. ¿Hasta cuándo? Hasta que vio las olas, eran grandes. Hasta que se dio cuenta de que el viento soplaba muy fuerte. Hasta el momento en que en su cordura, como hombre, dijo, esto es imposible. Y dudó. Y cuando dudó, empezó a hundirse. Cuando Jesús le tendió el brazo, le dijo cuál fue el problema. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Eso es la fe. La fe es andar sobre el agua, aunque todo el mundo te diga que es imposible. Porque si Dios puede y tú se lo has pedido, debes de creer que lo puedes hacer. Podríamos poner más ejemplos. Seguro que se te están viniendo a ti a la cabeza, ¿verdad? Que es lo que nos pasa cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, que involuntariamente nos vienen historias, ¿no? Y versículos, ¿no? De lo que a lo mejor estamos comentando y dice, oh, es verdad, ¿qué pasó? Estaban tristes Marta y María. Estaban tristes porque su hermano Lázaro había muerto. Estaban tristes ellas. De hecho, le reprocharon a Jesús que si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Pero Jesús quería hacerles ver que aun cuando suceden cosas malas, cuando Él está, Él puede. Y Él podía cambiar aquella situación que parecía irremediable, aquella situación en que todos nosotros entendemos para la cual no hay solución, porque ¿quién de vosotros no ha dicho, para todo hay remedio menos para la muerte? ¿Cuánto lo habéis dicho? Hombres de poca fe. Para todo hay remedio y más para la muerte. Y eso fue lo que Jesús le dijo. A Marta y a María después, por separado. ¿No te he dicho que si crees en mí verás la gloria de Dios y que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Sí, claro, Señor, yo sé que tú eso un día lo harás. Un día lo harás. Pero Jesús lo estaba diciendo, no es que lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer ahora. Anda, quitad la piedra. Me he acordado cuando tú has leído, ¿no? El versículo, cuando fueron las mujeres a ungir a Jesús, estaban preocupadas diciendo, ¿quién nos quitará la piedra, verdad? Para poder. Dios había quitado esa piedra. Dios había quitado esa piedra. Pero en este caso no, Jesús les dice, abridla, quitad la piedra. Y muchas veces decimos, vamos a ver, que lleva 4 días, que eso huele mal, ¿eh? Esto pinta muy mal, esto no tiene solución. Bueno, pero quitad la piedra, porque yo puedo. Yo puedo. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. Dios puede.
El problema es que a veces nosotros no lo creemos. ¿Cuántos ejemplos más te podía dar? Muchos. Dale vueltas a tu mente y a tu corazón y seguro que encontrarás más de uno. La fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. La fe no es una cuestión de solamente una decisión. Es decir, bueno, voy a decidir creer. Si la fe es convicción, quiere decir que tú tienes que estar convencido, seguro de algo. ¿Y qué es ese algo? De que lo que dice Dios es verdad y se va a cumplir. Y que ese conocimiento viene por el conocimiento, por el oír la palabra de Dios. Ahora yo te lo voy a decir de otra manera que seguro que te resulta familiar. Jesús, cuando vino aquí, dice que el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El oír la palabra de Dios es oír a Jesús. Pero no solamente de oído. Es una manera de decir, es un modelo. Porque la fe, como te estoy intentando explicar, no es una declaración, sino es una forma de vivir. Es decir, yo quiero ser como Jesús. Yo lo quiero imitar. Y para eso es necesario que tú conozcas a Jesús. Porque cuanto mayor sea el conocimiento que tú tengas de Él, de su poder, de su gloria, de su autoridad, de su soberanía, cuanto más sepas de eso, más convencido estarás. Y por lo tanto, tu fe será firme. Aún así, le pedimos muchas veces, como le pidieron los discípulos a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Es un error pedir que Dios te aumente la fe. Es un error. Jesús dijo, no te voy a aumentar la fe porque basta con que tú tengas una fe así de pequeñita como un granito de mostaza, que era la semilla más pequeña que ellos tenían conocimiento. Pues mira, si tú tienes esa semilla, la más pequeñita que tú te puedas imaginar y que hayas visto nunca, eso plantado, echa raíces y se convierte en un árbol. Y que con esa solamente cantidad de fe, tú eres capaz de decir a este árbol, desarráigate y plántate en el mar. ¿Necesitamos mucha? No, lo que necesitamos es que tener fe. Poquita, pero tenerla. Recuerda lo que te dije antes. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos dudas, cuando tenemos incertidumbre, cuando no estamos seguros de las cosas, es porque nuestra fe está flaqueando. Tomás, creíste porque me viste, ¿verdad? Le dijo Jesús. Ahora que me has visto, si crees. ¿Cuántas veces no caemos nosotros también en eso? En que no entendemos que la fe es estar seguro de aquello que no vemos. Y que solamente somos capaces de decir, yo creo cuando lo vea. Cuando tú estás pidiéndole a Dios algo para ti, sea lo que sea, ¿no te lo vas a creer hasta que no lo veas? No lo vas a recibir nunca. Porque el que no pide con fe, no lo va a recibir. Te lo dijo Jesús, ¿verdad? Hasta que yo no vea que Dios me ha resuelto este problema, no
voy a estar seguro ni puedo tener gozo. ¿Cómo voy a tener yo gozo hasta que no vea cumplido en la resolución de este problema? Pablo y Sila estaban cantando en una prisión, cantando. Después de que la habían azotado en un lugar oscuro, el más hondo de la cárcel, sujetos en un cepo, en una situación incomodísima. No sé si tenéis la idea mental de cómo eran los cepos, un sitio donde te metías la cabeza y los brazos, donde tenías que estar completamente inclinado. Vamos, el mejor sitio para tener problemas de cervicales o de espalda es estar metido en un cepo. Y en medio de esa situación se estaban gozando y alabando a Dios y orando a Dios. Sí, en esa situación, antes de ver la solución. Y puesto que creyeron, siempre pasa lo mismo, hermano. Cuando tú pides una cosa creyendo, Dios te sorprende dándote algo mayor de lo que tú le habías pedido. Pero cuando no crees en lo que Dios puede hacer contigo, seguirás arrastrándote, sin disfrutar ni ver la gloria de Dios en tu vida. La fe no es una cuestión de declaración, es una cuestión de convicción, de certeza, pero también es una cuestión de práctica. Santiago lo tenía tan claro como que dijo: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. ¿Qué empeño tienen en el campo evangélico en decir que la salvación solamente es por fe? ¿Pero por qué fe? ¿Por qué fe? Porque si la fe no produce obra es muerta, no vale. A veces incluso llegamos a decir que la fe es un regalo de Dios. No te confundas. Cuando Dios dijo aquello de que la fe, o sea, que por fe somos salvos, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Es que el regalo de Dios es que tú creas que Él te va a dar la vida eterna. Pero desde el momento en que tú lo crees, si no actúas en consecuencia con la fe, ¿de qué te sirve la fe? Si creyéramos que es un regalo, entonces diríamos: ¿y por qué no le ha regalado Dios la fe a mi hijo o a mi hermano o a mi padre que no creen y que van a ser condenados por la eternidad? ¿Es que Dios no le quiere regalar la fe a ellos? No, es que ellos no quieren tener fe. El primer versículo que te leía. Que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No dice a la fe, dice al arrepentimiento, al deseo de cambiar de vida. Una vida que empieza por la fe, pero una fe que si no va acompañada de obras, ¿de qué sirve? Una fe también que, como dijo Pablo en Corintios, si yo tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Salvo solo por la fe? La fe solo es el comienzo. La fe es solamente la manera de decir: yo creo que Dios me va a bendecir. Pero para que Dios pueda hacer eso,
Tú tienes que creer que Dios puede hacerlo. Tienes que tener esa seguridad, esa convicción. Pero una fe que actúa, que obedece. Vosotros seréis mis amigos, le dijo Jesús a sus discípulos, cuando hagáis lo que yo os mando. En esto consiste el amor. ¿En qué? No en que lo digamos, sino en que lo hagamos, en que amemos. Si la fe no te lleva al amor, créeme que eres como un címbalo que retiñe o campana, como decía Pablo en 1 Corintios 3. No te vale de nada. No te vale de nada. Y si esa misma fe no te lleva a llevar frutos, pues entonces no te engañes, que Jesús lo dejó muy claro. El árbol se conoce por sus frutos. ¿Se pueden recoger de los espinos higos o de los abrojos uvas? O como lo dijo Jesús. ¿Se puede? No. ¿Sabéis qué le pasó a aquella higuera a la cual Jesús un día se acercó y buscó a ver si tenía higos? Pero no los tenía. Era una higuera hermosa y verde, grande, fuerte, pero no tenía fruto. Y Jesús la maldijo. Hay otra parábola, otra historia, otro símil, otra comparación que utilizó Jesús diciendo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos y mi Padre es el labrador. Y en esos versículos, que son 10, que están en Juan 15, no te lo voy a leer para no hacerlo más largo, él llega a repetir 10 veces el verbo permanecer, pero más bien el imperativo, permaneced, como una orden, una obligación, como una necesidad. Tenéis que permanecer en mí. Y si permanecéis en mí, llevaréis fruto. Y mi Padre, que es el labrador, os irá limpiando, os irá quitando, cortando todo lo que estorba, para que sigáis dando más fruto. Porque si no permanecéis en mí, no vais a dar fruto. Y pasa una cosa, que mi Padre, si ve algún pámpano que no da fruto, será cortado y echado en el fuego. Así que permaneced, permaneced. Dice al final de esos versículos de Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo demuestra que tú tienes realmente fe? ¿Cómo se ve que tú tienes fe? Porque es una fe que te da seguridad, firmeza, convicción. Es una fe que cuando es puesta a prueba demuestra, ¿verdad?, esa confianza que tú tienes. Es una fe que te conduce al amor, a amar, pero es una fe que también produce fruto. Porque si no, eres como un címbalo que retiñe. Sonidos vacíos, huecos. Dios lo que quiere es transformar tu vida. Él puede. Una vida que no se trata del tiempo que vamos a estar aquí en esta tierra, sino del tiempo que vamos a estar por la eternidad con Él. Jesús lo tenía claro cuál era la prioridad. Él dijo, yo me voy, pero voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, se trata de que nos identifiquemos con Jesús, de que como el pámpano en la vid tengamos una relación estrecha, íntima, continua con Cristo. Que en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, de estar, seamos un reflejo de ese Jesús con quien decimos tener una comunión íntima. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dijo Jesús, y no hacéis las cosas que yo os digo.
¿Por qué? Decimos muchas veces a Jesús Señor, pero no siempre obedecemos al Señor. Por eso me gustaría que esta mañana te arrepintieras, que cambiaras tu forma de entender la vida, que te dieras cuenta que lo importante es lo que está por venir más allá de la muerte, que eso es realmente la vida plena y abundante, que todo esto no nada más que es un camino, un peregrinaje, es un cruzar un desierto para llegar a ese oasis eterno y permanente para siempre. Pero que depende cuál es la relación que nosotros mantenemos con Jesús, que tengamos esa fe que no se basa en emociones ni en situaciones, sino en convicciones, en aquello de lo cual tú puedes estar completamente seguro, que no es otra cosa que Dios puede. ¿Tú te lo crees? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Tú has crucificado tu manera de vivir? El que no se niega a sí mismo, el que no desprecia su propia vida para tener la vida de Cristo, no es de Cristo. No lo es. Por eso te invito a que si tienes algún objetivo para este año, que te los pienses mejor. Que sea el fruto que los demás puedan ver en ti, ese fruto de una relación íntima con Dios, que es el amor, el gozo, la paz. Aquí no dice poder, dinero, fama, tal, no sé qué, estabilidad, un contrato indefinido. No te habla de eso. Lo que tú tienes que cultivar este año, te lo leo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Dios puede. ¿Tú te lo crees? ¿Y quieres? Porque si tú no lo quieres, por muchos deseos buenos que tenga Dios para ti, no se podrán hacer realidad en tu vida. Que el Señor nos dé conocimiento para entender estas cosas.